Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchísimas gracias por estar como todos los viernes con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Nos encontramos en las plataformas de MXN Radio y Televisión y también en nuestro canal de YouTube, en donde le agradecemos infinitamente que se sigan suscribiendo. Mire usted, hay un tema que nos atañe a todos, absolutamente a todos, sea cual sea el sector social al que pertenecemos, porque todos estamos sujetos a la ley, o se supone que estamos sujetos a la ley, porque ya ve usted que hay algunos que son suficientemente favorecidos para que nada, ni el más pequeño reglamento o artículo se les aplique. Se supone también que vivíamos en un estado de derecho y hoy hemos visto cómo todo esto empieza a desmoronarse. Y el amparo era el elemento, el, el, el asidero que teníamos todos los mexicanos para poder de alguna manera protegernos contra los abusos del gobierno. Ya ha estado usted escuchando a través de diferentes medios, en la televisión privada, en la televisión abierta, los puntos de vista de muchos constitucionalistas, pero llegamos al momento de las aprobaciones. Y la última, oiga usted, esa sí no tiene nombre, porque hasta dentro de los más ignorantes, sabido es que no hay ninguna retroactividad que va en perjuicio de quienes tienen un proceso en marcha. Así que de todo esto nos va a platicar quien mucho sabe, demasiado diría yo, licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Haddad. ¿Cómo te va, Jorge Ricardo? Muchas Muy bien. gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lilia, gracias por la invitación, gracias a tu auditorio. Pues yo solamente sé que no sé nada. Es lo Así de que plano. ante esta gran presentación tuya. Pero sí, la verdad es que tenemos que ser muy, pues ahora sí que entender muy bien todo lo que está pasando para tratar de volverlo a estudiar y asimilarlo. Y sobre todo en su momento, echarlo para atrás, ¿no? Porque, mira, se habla de que hay 7 que son los cambios en esta propuesta que se hizo de la ley de amparo. Uno es la redefinición del interés legítimo. ¿No lo pones en blanco y negro? Sí, fíjate que me gustaría más que nada platicarle a tu auditorio, no desde el punto de vista legal, sino un poco más coloquial, si me permites, cómo nace el juicio de amparo, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama amparo? Y se llama amparo porque la parte definitoria, la definición, pues es la protección. O sea, lo que se busca es proteger al gobernado frente a los abusos que la autoridad pudiese estar cometiendo. Y no es que el amparo nazca aquí en México, ni mucho menos. El amparo tiene una historia internacional que data de hace mucho tiempo con el derecho, imagínate, el derecho anglosajón de 1679, y no anglosajón porque sea exactamente en Estados Unidos, sino porque nace en Inglaterra con el conocido habeas corpus, que es una especie de amparo que todavía hasta la fecha sigue vigente en el derecho norteamericano y en el derecho inglés. Y en Estados Unidos, ya que nos gusta copiar todo, pues se da una especie de derecho de amparo que es el Bill of Rights. Este Bill of Rights que se da y que data de 1791, que habla de los derechos fundamentales y que tienen que estar protegidos en la Constitución. Y después de ahí pasamos a un juicio de protección en España, que son contra todos los actos de autoridad. Entonces, nosotros lo que pues hemos venido haciendo desde aquellas épocas un poquito es ir copiando
o ir tratando de ver cómo mejorar nuestras leyes, que pasa hasta hoy, hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué es el primer antecedente que tenemos en México? Bueno, pues el primer antecedente que tenemos en México y el primer intento de protección, imagínate, se da en 1840, entre el 1824 y 1840, donde Manuel Crescencio Rejón en Yucatán, allá en el sur, propone un recurso judicial justamente para proteger a los ciudadanos contra los abusos de la autoridad. Y aquí es como queda plasmada la primera vez un acto de protección en una constitución que es en la Constitución de Yucatán. Posteriormente, aproximadamente 1847, 7 años después, entra otro gran jurista que es Mariano Otero y perfecciona lo que es el amparo a nivel federal, ya protege derechos humanos contra leyes o actos que sean inconstitucionales y lo que se conoce como la fórmula Otero, que es vamos a beneficiar al quejoso. Y de ahí se empieza a desarrollar una cadena que llega hasta la Constitución del 57, donde ya se establece el amparo como un medio formal y definitivo de protección, empiezan a generarse algunas jurisprudencias. En el 17 se fortalece los artículos 103 y 107 de amparo, que habla ya de la inconstitucionalidad de las leyes, actos de autoridad que son violatorios de los derechos y garantías individuales, y actos que están fuera de la competencia de la garantía. Es decir, se amplía esta defensa a todos los derechos sociales y colectivos. Entramos al siglo XX y entonces ya se empiezan a desarrollar lo que hoy conocemos como un amparo directo, indirecto, la suspensión del acto reclamado, empieza a desarrollarse mayor jurisprudencia y aquí viene un parteaguas porque antes hablábamos de las garantías individuales que la Constitución protegía. Y en el 2011 viene un cambio y se empieza a hablar de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, lo que te estoy... Esto obviamente amplía las posibilidades de que tú recurras al amparo para otros renglones que no habían sido contemplados, ¿o no? Sí, para allá iba yo, efectivamente. Esto lo que implica es una ampliación a la protección que ya no son garantías individuales de los mexicanos, sino que ya te habla de derechos humanos universales y te habla de que ahora todos los tratados y convenciones internacionales van a empezar a tener mayor fuerza en el país buscando la protección de los actos de autoridad y en un momento dado también se logra flexibilizar lo que es el interés legítimo. Es decir, antes, cuando se empieza en el juicio de amparo, y fíjate que esto es bien importante, tú argumentabas un juicio de amparo porque el auto de autoridad te reparaba a ti un daño en lo personal. Y después el legislador y los juristas empiezan a decir, oye, pues no, no es que te cause a ti un daño en lo personal, porque también puede causar un daño erga hombres, es decir, a En la toda la colectividad. colectividad. Entonces tienes que proteger a la colectividad, ¿no? Y bueno, oye, ¿qué pasa si sacas una ley que es inconstitucional? Bueno, pues tenemos que declararla inconstitucional o un artículo de alguna ley y eso también te protege, pero no nada más a quien promueve, al quejoso, sino si se declara inconstitucional para uno, pues se declara inconstitucional para todos. Entonces, esta es la parte como nace el juicio de amparo, a grosso modo como se va desarrollando, eh, en una especie de equilibrio del más fuerte al más débil, más fuerte la autoridad, más débil el gobernado, porque tú no te puedes amparar contra actos de otra persona, te amparas contra actos de gobierno. Entonces, ahora, esto que hemos estado escuchando en voz de uno de sus creadores, de Arturo Saldívar, quien antes mantenía una posición, hoy mantiene otra, se le ha exhibido con sus declaraciones en el pasado reciente y la posición que ha adoptado ahora. Él dice que porque se considera que no es de justicia
que se amparen quienes no pagan las pensiones alimenticias, por ejemplo, o que se amparen quienes evaden al fisco, o que se amparen, y da ejemplos de esta naturaleza con los cuales, bueno, pues la mayoría podríamos decir es, es ilógico que otorguen amparos de esta naturaleza, pero con esos ejemplos él pretende perjudicar a todos los demás, ¿sí? Yo Porque, respeto mucho al exministro don Arturo Saldívar, lo respeto como abogado, lo respeto como exministro, pero puedo compartir parte de su punto de vista. Hay que reconocer que sí hay un abuso en el uso del juicio de amparo, y no de ahorita, de hace mucho tiempo hay un abuso, sí, para protegerme contra órdenes de aprehensión, sí, para no pagar al fisco, sí, para no pagar mi obligación de pensión alimenticia, pero eso es una parte que protege el juicio de amparo. No es todo, bueno, no es, y que además está en manos de un juez otorgarlo o no, no tienes es por qué correcto. cancelarlo. Es correcto. Y si te amparas porque un juez te resolvió una sentencia en tu contra por pensión alimenticia, bueno, pues habrá que determinar si esa sentencia estuvo bien dictada o no estuvo bien dictada. Y con respeto a los nuevos jueces hoy calificados como de bienestar o muchos que llegaron a la judicatura local o federal, pues hoy más en día, hoy más en esta situación es muy importante que todos los justiciables, o sea, todos nosotros, tengamos un medio alternativo de protección. Sí está la apelación, sí están los recursos, pero el juicio de amparo ante alguna cosa que parece totalmente injusta me parece que es válida y es importante. Sí. Entonces, sí considero y comparto el punto de vista de que se ha usado y abusado el derecho en el juicio de amparo, pero también considero que no aplica a todos los casos. No, que no aplique en todos los casos y que no tiene por qué cancelarse, sobre todo porque hay un tercero en disposición de poderlo negar. O sea, Por supuesto, no, por eso se llama juicio de amparo. Fíjate qué importante, no es un recurso, es un juicio independiente constitucional, en el que prevalece la opinión de un juez, en el que su prevalece lo que es un determinación. juez federal y te amparas contra una autoridad administrativa, contra una autoridad legislativa o contra una autoridad jurisdiccional. Si O sea, así, contra por el juez, ejemplo, en algo que nos afecta todos los días, que son los excesivos cobros, por ejemplo, de luz, de agua, estamos fuera de cualquier oportunidad de poder protestar en contra de los abusos del gobierno, porque si tú recurres a un juzgado porque tienes una casa que tiene dos focos y usas la plancha una vez a la semana y resulta que vas a pagar 30,000 pesos de luz y vas y te quejas, te dicen que no se puede porque es una empresa del Estado. Pero si vas con otro juez, te dice que tienes que presentar la mercantil porque pues es una empresa público-privada y te dejan sin oportunidad de defenderte de nada. mira, hay que entender bien y hay que poner un justo medio. No desaparece el juicio de amparo, se limita el juicio de amparo. Si tú me preguntas si está bien o está mal, considero que no es lo prudente ni lo correcto que se dé, por ejemplo, lo que se eh, está promoviendo, la suspensión provisional. ¿Qué era lo que pasaba antes? Oye, es que, y te voy a poner el caso más común, orden de aprehensión, ok, me amparo. Oye, pero si ya lo detuvieron, bueno, pues ya no surte efecto el amparo. Te dan la suspensión provisional para que la autoridad no te detenga, garantizas que te vas a presentar ante la autoridad federal, quedas a disposición de la autoridad federal y ya después se ve si fue emitida conforme a derecho o no se emitió conforme a derecho. Pero ¿qué va a pasar hoy? Pues que ya no va a aplicar la suspensión provisional. Por ejemplo, oye, fíjate que Hacienda me está cobrando o la compañía de luz 100 pesos, pero yo realmente, de acuerdo a mi contabilidad, son 50 pesos. A ver, suspende autoridad de ejecución para que yo pueda revisar junto contigo si estás haciendo las cosas bien o no, y ya veré si concedo el amparo o no concedo el amparo.
Pero eso de que no suspenda yo provisionalmente, son dos tipos de suspensión: suspensión provisional, suspensión definitiva y después el amparo. Pero eso de que no me den una provisional, que esa provisional se puede revocar después, es decir, no te tienes que esperar a que vayas hasta hasta la sentencia final, pues te quita esa protección, ese manto, ese velo que te da una cierta seguridad. Y quizás no aplica tanto o no nos afecta tanto porque una orden de presión es contra una persona. Pero tú imagínate que sale una ley en donde, pues, a lo mejor, este, pues ahora tienes que, cualquier cosa que se te ocurra, que sea arbitraria. Bueno, por ejemplo, lo del Tren Maya. Las organizaciones ambientales interpusieron amparos. Entonces, lo que hicieron para que se supone que hay una suspensión, entonces la obra debió detenerse. No se detuvo porque por el otro lado declararon o hicieron un adendum, o como le llamen, en donde pues se mantenía la obra y se le otorgaba a las empresas a las cuales se les había asignado un plazo de 6 o de 8 meses para presentar los impactos de MIA y todo lo que no tenían y que de alguna manera formaba parte de la solicitud de amparo para detener la obra. Ya esas obras ya no se pueden detener ahora. Materia ambiental es un buen ejemplo, claro. O sea, tú presentas tu amparo para que se suspenda provisionalmente y se dejen las cosas en el que, así dicen, se dejan las cosas en el estado que guardan hasta en tanto y cuanto no se resuelva el asunto. Porque efectivamente hay cosas que ya no puedes reparar. Si esto continúa y se construye y se destruye y no se toma en cuenta la parte ambiental, pues si ya está construido, ya se causó el daño, pues ya qué caso tiene, ¿no? Entonces esta suspensión, pues no, te protegía, pero si la quitas, pues ahora puedes seguir hasta en tanto no se dé la sentencia, entonces no sabrás si te amparan o te protegen. Pero entonces ya de qué utilidad va a tener este amparo si no te va a detener el daño y se va a investigar en una forma inmediata, ¿no? Pero fíjate que a mí me gustaría, Jorge Ricardo, que de alguna manera y con estas expresiones coloquiales que además tienen un fondo de conocimiento del cual yo carezco, le dejáramos a la gente muy claro que pues puede pensar, a mí en qué me perjudica que tal en el bosque de Chapultepec, en todo. Es el No, aire que usted se respira. Yo vivo en Cancún y entonces protesté por la destrucción de la selva maya y resulta que ahora tengo que vivir en la selva maya para poder tener acceso a protestar, porque si yo vivo kilómetros a la redonda, eso ya no tiene ningún efecto, ya no me lo otorgan. Y aquí, si exacto. yo vivo en Polanco y lo que pretenden es construir en la tercera sección del bosque de Chapultepec, pues no puedo protestar aun y cuando ese bosque sea pulmón de todos. Entonces, a todos nos perjudica. Y es lo que quisiera yo que la gente entendiéramos, que no podemos aceptar este tipo de leyes, no debemos hacerlo, Jorge Ricardo, porque en esa misma medida seguimos avanzando en la destrucción de todos y de todo lo que tenemos. Es que fíjate, lo que se avanzó en el interés legítimo, y te lo explico coloquialmente, hoy en día que lo que tú acabas de decir es muy cierto con esta reforma. A ver, señora Metiche, ¿qué se está usted metiendo en temas que no le competen porque donde estamos construyendo está a 100 kilómetros de donde usted vive? O sea, ahora vas a tener que acreditar el interés legítimo que te causa un daño a ti en lo personal, que es inmediato, que es un daño diferente, que te hace diferente a la colectividad. Es decir, volviendo al ejemplo, a ver, señora, usted vive en Cancún, estamos construyendo 100 kilómetros, ¿usted en qué le afecta? No, pues es que sí me afecta porque el ambiente y el cambio climático, no, 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 no. A quien le afecta es al señor que tiene su casita ahí, o tiene su parcela ahí, o tiene su playita ahí. Entonces es el único que se va a poder amparar Bueno, porque la es, zona de manglares, Jorge Ricardo, los pues, manglares es una protección a la entrada de los huracanes, que es una protección natural, ah, completamente natural. Destruyen el manglar y toda la parte construida en Cancún está en un grave peligro. sí, señora, pero eso a usted
no le genera un peligro, le genera el peligro a quien vive cerca del manglar, a 100 metros, a 1 kilómetro. De donde había manglar, porque pues ya no hay. Pero es que el manglar protege de los daños del huracán y protege hasta mi casa y todo. Pues sí, pero usted no tiene un interés legítimo que acreditar ahora con esta reforma. Eso es lo que tenemos que en un momento dado entender y ver. Y quizás por proteger unas cuestiones, desprotegemos otras, que es lo que está pasando con el interés legítimo. Por ejemplo, eh, ya nos otorgan suspensiones contra provisionales contra el congelamiento de cuentas de la UIF. Bueno, entonces quedamos en un estado de indefensión, porque la unidad de inteligencia financiera está para proteger al sistema financiero del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y supuestamente es una área de inteligencia, y esta área de inteligencia reacciona o acciona sus mecanismos a petición de autoridades internacionales, porque volvemos a lo mismo, estamos dentro de los convenios y tratados internacionales, o de las autoridades que están encargadas de la procuración de justicia, sea las fiscalías. Bueno, pero si la autoridad administrativa ahora te congela, sí, puedes pedir el amparo, pero el amparo ya no suspende ese congelamiento, ya no dice, este, eh, Que se en un detengan, deténgase mientras averiguo. pero fíjate que aquí hay una cosa muy importante. Si a mí me aseguraron la cuenta bancaria, ya no surte efecto la suspensión provisional, porque ya se ejecutó el acto. Es decir, no se puede echar para atrás ese acto. En un momento dado continúa el juicio de amparo, te dan la provisional siempre y cuando no esté congelada. Si ya está congelada, te dan la provisional, ok, pero entonces el juez de amparo llega a investigar cómo se dio ese congelamiento, si está fundado o motivado o no en derecho. Y entonces viene la suspensión definitiva, que tampoco te beneficia. Te tienes que esperar hasta que te amparen, ¿no? Porque cosa distinta es, si yo sé que me van a asegurar mi cuenta, presento mi amparo, la suspensión provisional sí paraba ese congelamiento de cuenta. ¿Ok? Entonces podía yo aventarme el juicio de amparo con mi cuenta protegida por una suspensión provisional y a ver si al final me concedían o no el amparo. Pero normalmente, como es un órgano de inteligencia, pues no te das cuenta cuando te aseguran, es secreto. No, Entonces, bueno, ahí traes una doble circunstancia, ¿no? sí, este es Este, el otro punto de estos cambios, que es la restricción de la suspensión del acto reclamado, en donde así aparece efectivamente el bloqueo de cuentas bancarias por la unidad de inteligencia financiera, que sabemos que durante un buen tiempo, pues su utilidad fue para venganzas de orden político, ¿no? ¿No? así Y luego, ¿qué te dicen? Oye, ya habíamos avanzado, ya habían paros colectivos, ya si yo te ganaba un amparo, pues lo lógico es que protegiera a mi vecino y el vecino de mi vecino y a todos. Ah, no, pues ahora regresamos, aunque el amparo solamente va a tener un efecto unipersonal. Es decir, la norma que se suspenda únicamente se va a suspender para el que presenta el amparo, para el quejoso. Por ejemplo, nos aplican un triple no circula. Yo me amparo y tú no te amparas, a mí me pueden amparar y yo no tengo que estar en el triple no circula. Pero tú que no te amparaste, no te surte efecto, entonces tienes que irte a cumplir el triple no circula. Esa es una cosa que hicimos. Ahora, Úchala. Eso fíjate que ampliado, por ejemplo, a la ley laboral, está para discutirse con lo de los jueces de ahora, ¿no? Que te dicen que a los que no están basificados en el sindicato y que están considerados como personal de confianza, pues a esos no los jubilan, no los indemnizan, cuando la Ley Federal del Trabajo indica que a todos. es Lo mismo correcto, estaría pasando con el amparo, ¿no? es correcto, es Y correcto. antes este tipo de actuación generaba jurisprudencia que podía permitir que se protegiera a todos los que se encontraran en el mismo caso, ¿no? Sí, ¿Es así? así es, sí, efectivamente. Ahora, tampoco te va a aplicar para el cobro de créditos fiscales, ¿no? A ver, lo que decíamos, oye, pues antes
yo pedí el amparo para que la autoridad hacendaria no me cobrara impuestos, hasta en tanto en cuanto no se definiera si yo tenía la razón o ellos, porque consideraba que estaban abusando. Hoy en día, no. Hoy en día presentas tu amparo, pero la autoridad te sigue ejecutando, te puede embargar y después, si te conceden el amparo, pues ya habrá usted disculpe o una recomposición o una corrección o algo, pero en el Inter ya pagaste, ¿no? Y bueno, esta reforma también busca eliminar o reducir el que puedas poner un amparo sobre otro, ¿no? Que muchas Ujú. veces, decía yo, los abogados sí utilizamos, o no es mi caso, pero tampoco quiero señalar que todos, sino muchos abogados utilizan estas partes que se conocen como chicanadas, con que no se preocupe, vamos a presentar un amparo con el efecto de ganar tiempo, ¿no? El Ah, famoso gano de tiempo. Y entonces, eso, pues para que puedas juntar dinero, pagar tus impuestos o pagar un crédito, o simplemente para dilatar la ejecución de alguna sentencia de un tribunal de menor instancia. Entonces, en conclusión, pues es una reforma pues que sí retrocede en mucho de lo que veníamos avanzando. Eh, Sí hay que entender que sí había y hay todavía un uso y un abuso del juicio de amparo, pero también hay que entender que no todos abusamos del juicio de amparo y que sí está, desde mi punto de vista, pudiendo afectarnos más a todos. Al final del día, Lilia, todos somos, aunque seamos una vez autoridad, todos somos también gobernados y todos tenemos negocios o actividades diarias. empresas. Ujú. Exactamente, que se van a ver vulneradas o afectadas por alguna ley o por un acto de autoridad. Y me parece que el juicio de amparo, desde que estábamos en, en la facultad de Derecho, nos enseñaban que era el equilibrio y el balance para poder contrarrestar ese sobreejercicio de poder, ese abuso de poder que en un momento se llegaba a dar. Por eso creo que es muy importante conocer la historia. Que la ley se Claro. puede reformar, sí, claro que se puede reformar, pero esa reforma creo que debe ser para bien y no para mal. Esa reforma tiene que beneficiar. Efecto retroactivo de la ley que salieron por ahí. Que acabo de leer una noticia donde la presidenta Claudia Sheinbaum dice que va a pedir que no se dé el efecto retroactivo. Me parece que es lo más sensato. Pero Si ya tú, la autorizó el Senado. sí, pero Se no lo la aprobó, sacaron de la manga y sí, la pero no, autorizaron. no lo ha aprobado la Cámara de Diputados. Yo espero que quepa la prudencia y la sensatez en la Cámara de Diputados. Tú no le puedes dar efecto retroactivo a ninguna ley, pero no porque lo diga la Constitución mexicana, no, porque formamos parte de un mundo globalizado en donde hemos firmado tratados y convenciones y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. El juicio de amparo protege derechos humanos universales. Y el derecho humano universal es global, es en todos los países y en todos lados para que no se cometan abusos por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a litigar a las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, Interamericana o Corte Internacional, sobre todo lo que nos afecte, porque en nuestro país a lo mejor no vamos a encontrar un mecanismo de defensa a los gobernados porque se nos está aplicando retroactivamente una ley. Me parece que es un punto muy desafortunado de la reforma. Pues sí, porque yo creo que hay algunos puntos que surgen y que le dan base al derecho, como el de que nadie, es preferible pues otorgarle la libertad cuando se tiene una sospecha sobre la culpabilidad, ¿no? Y te declaran inocente. En caso de duda, Entonces, suelta. oye, en caso de duda eso es, y en caso de que existan todas estas dudas con respecto al uso o al abuso del amparo, no te obliga a que dejes a los demás sin protección, No, mira, de ninguna manera. yo te puedo Y comentar. luego, pues tenemos perfectamente bien establecido lo de la no aplicación de leyes que sean retroactivas y en perjuicio
de quienes están llevando su juicio en orden o están siendo detenidos, etcétera. Pero también esto que mencionas de que México tenga que recurrir a las cortes internacionales, en México ya ni eso se respeta, porque Ricardo, no la Corte Internacional determinó que Digna Ochoa efectivamente había sido asesinada y no se había suicidado, la luchadora de derechos humanos. ¿Y qué pasó con el que determinó que había sido un suicidio? ¿No es el fiscal de Campeche? ¿Pasó algo? Cuando denuncian la tortura y que quedó registrada en este otro tratado que internacional también, en donde se señala y se hace investigación sobre la tortura, ¿y pasa algo? Pues mira, el En tema, México se ha respetado, se ha pagado una multa, se ha hecho algo al respecto. O sea, estamos ya con esto del amparo desprotegidos de todas, todas. esta parte que tú hablas es bien importante porque a lo mejor no se siente, no se palpa, pero ¿qué es lo más valioso que tiene una persona física o moral? Pues la reputación, la transparencia, la ética. Y cuando pasan este tipo de cosas a nivel global, afectamos la reputación del país, afectamos la legalidad del país y nos repercute en que, bueno, pues a ver, oye, necesito un préstamo. No, pues ¿cómo te voy a dar un préstamo? Oye, necesito una inversión. No, pues ¿cómo voy a invertir allá? Eh, Hay estas incertidumbres y estas inseguridades. Sí. Es parte que a lo mejor perdemos un poco de vista, ¿no? Bueno, pero hay un terreno, Jorge Ricardo, que me tiene temblando, la verdad. Resulta que se habla ya del juicio de amparo digital. Sí. Si tú recurres al juicio de amparo digital y antes no has ni siquiera normalizado, ni legalizado, ni reglamentado el uso de la inteligencia artificial, oye, ¿a dónde vamos a parar con esto? Y luego la señora ministra del Pueblo, la señora Lenia Bátares, propone que ya no contrates abogados, que te van a dar un manual para que tú te defiendas solo. ¿Qué es esto? Ese es el trato que merece la ley en nuestro país? ¿La aplicación de la ley? Mira, Lilia, Porque si llevas un juicio de amparo digital, pues pones a la inteligencia artificial, hombre. no, fíjate que no. Yo creo que la parte digital y la parte de la tecnología en el país estamos muy atrasados. Vamos, la pandemia nos obligó a invertir en este tema que no teníamos contemplado cuando en otros países van más avanzados. Obviamente, el tema de inteligencia artificial es algo que preocupa por todas las cosas positivas que puede darnos, pero también todas las cosas peligrosas que existen hoy en el mundo digital. Definitivamente no comparto la idea de que la inteligencia artificial puede sustituir a un abogado en el litigio. Hoy no, al día de hoy no. Mañana, quién sabe. Hoy no. Mira, permíteme que te interrumpe. Tuvo Francisco Rodríguez aquí en un programa de invitado a Ignacio Morales Lechuga. Sí. ¿Recuerdas a Morales Lechuga? Bueno, ex procurador de la Ciudad de México, el notario veracruzano, en fin. Y nos comentó al estar tomando un café antes de que iniciaran su grabación, que le había dado todos los antecedentes a la inteligencia artificial para seguir un juicio. Se lo había resuelto en 14 horas y le había dado exactamente toda la ruta a seguir para la defensa sin que él pusiera un solo pero. Ahí es a donde a mí me brinca lo del uso digital. O sea, pues siempre tienes un antecedente para poder tener algún temor. Entonces me pregunto yo, en estos momentos en el que ya se ha visto y lo han denunciado desde comunicadores, locutores, etcétera, que se han hecho anuncios con inteligencia artificial con los cuales se intenta cometer fraudes, han suplantado a Carlos Slim, a a personajes del mundo económico muy importantes de las finanzas y de la economía y resulta que no hacen nada. Y que te imaginas ahora digital cuando nadie te está viendo. No, a ver, hay que entender muy bien qué es.
la parte digital. O sea, la parte digital sí es la presentación del juicio de amparo en línea, pero tienes que comparecer y tienes que presentarte y tienes que promover. No es que todo se vaya por la vía digital. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial hoy en día, hoy en día te puede dar pautas y hoy en día cada vez más los abogados la tenemos que utilizar porque nos tenemos que actualizar. Pero la inteligencia artificial en materia jurídica sí se llega a equivocar y no te da todo preciso. Entonces, tienes que estudiar porque no te puedes confiar de lo que te dice la inteligencia artificial, por un lado. Y por el otro lado, con tanta reforma legal al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Civiles y ahora la ley de amparo, pues nosotros tenemos que volver a estudiar derecho. Es decir, no me considero un abogado de la vieja guardia, ni viejo, ni mucho menos, pero yo salí de la Facultad de Derecho hace 30 años. En 30 años, y sí, cuando entré, me acuerdo que todos mis profesores me dijeron que ser abogado te implica estudiar en el día a día y actualizarte. Sí, pero nunca pensamos que con cambios tan rápidos, Radicales. tan radicales, que te obligan a entender y a interpretar el derecho. La inteligencia artificial no te ayuda a entender ni a interpretar el derecho. Es como cuando nosotros nos duele el estómago y nos vamos a inteligencia artificial, dolor de panza, y te sale 20 o 50 causales o hipótesis por las que te duele la panza, desde la más leve hasta la más grave, y tu cabeza empieza a girar y te vas a la más grave. Bueno, todavía estamos en materia legal peor, porque si una persona que no conoce de derecho lee nada más lo que mete en la inteligencia artificial, se puede malinterpretar, porque hoy en día el derecho es, aunque somos especialistas, unos en materia laboral, otros en materia penal, otros en materia civil, mercantil, sigue siendo un cruce de normas jurídicas con las cuales puedes defender. Y te pongo un ejemplo muy claro. Una empresa que comete un fraude, pues antes no podía ser acusada penalmente. Hoy sí tiene una responsabilidad penal. Antes era la persona física, hoy es la persona física y la persona moral, pero no te tienes que ir nada más por código penal, tienes que meter ley general de sociedades mercantiles para saber si la sociedad anónima o la sociedad civil actuó dentro de lo que establece la ley y entonces haces una conexidad de leyes. Entonces, aunque la inteligencia artificial te la puede hacer, no llega a meterte toda esta parte, más la jurisprudencia, más tratados internacionales, es decir, es mucho lo que tenemos que estudiar y que poner en juego para poder llevar a buen camino el amparo. Y hablando del amparo, me parece que quizás lo que falta es que los jueces federales que ven los amparos, los jueces del distrito y los tribunales, incluso la corte, pues esté más preparada y sea más acuciosa en si otorga o no otorga las suspensiones, y no otorgar suspensiones de cajón, de machote, porque sí, sino que verdaderamente estudien y vean lo que dice la autoridad, lo que dice el quejoso, y ahí determinen si procede o no procede una suspensión, porque las suspensiones también se niegan, no es que siempre se den, se niegan, y se niegan la provisional, y se llega la provisional, se niega la definitiva, y obviamente te niegan los amparos, o te sobreseen el amparo, que es otra figura. Pues no procede tu amparo, no está siendo claro y específico. Pero también en la experiencia personal te quiero comentar que en un caso, yo fíjate, sobre el mismo tema, a mí me resolvieron 16 no ejercicios de acción penal, 16 amparos a mi favor y 16 recursos de revisión a mi favor. Es lo que yo te digo, es un abuso del juicio de amparo. Bueno, si ya te resolvieron un amparo y una revisión, ya, pero los abogados vamos. Obviamente, ¿qué le pasó al abogado que hizo esto? Pues lo acusamos por uso y abuso del juicio de amparo y le retiraron su cédula profesional para que ya no pueda litigar, porque es verdaderamente cansado, y es una chicanada y es poner a trabajar a los tribunales en algo que no deberían trabajar tanto. Entonces, desde ese punto de vista, sí le doy el visto bueno a la reforma, ¿no? Sí, porque entonces los abusos se registran de un lado o de otro, pero habrá que ver que en el caso de los abogados, pues quiero pensar que hay
1 millón de abogados, ¿verdad? No, Que yo, pueden estar recurriendo a estas prácticas 100,000, pero nada más que hay 130 millones de mexicanos que requieren de la protección del amparo. estoy de Entonces, acuerdo. yo creo que no por esa cantidad o por esos abusivos, los demás deben quedarse sin la protección de vida, ¿no? Ahí es a donde yo no estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo y también como abogado y como presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, tengo que reconocer que los abogados hemos sido abusivos en el uso del derecho, protegiendo intereses que a lo mejor no teníamos que proteger. Y hablo de los litigantes y hablo de los que están en funciones jurisdiccionales, o sea, de todos en general, ¿no? Porque si te cometen una injusticia de que te otorgan una medida cautelar, que para lo que entienda la gente, una medida cautelar es una medida que dicta un juez bajo cautela para que no te vayan a defraudar o para garantizar que no muevan el recurso, que no te destruyan la casa o algo. Pero estos jueces, sin tener el derecho, lo hacen y abusan. Bueno, pues por componerla con un abogado, pues verdaderamente le causas el perjuicio a otro y verdaderamente se tiene que amparar y ya no lo vas a amparar con eso, pues también le causas un daño. No sé si me explico. O Sí, sea, hay, perfectamente. hay mucho tipo de abuso. Pero definitivamente yo creo que la ley de amparo es un instrumento, una herramienta, un juicio legal que hay que revisarlo con mucho detalle, con mucho cuidado, porque hoy somos autoridad, y lo digo por los que están en puestos de autoridad, pero también somos ciudadanos y también nos pueden afectar a una esposa, a una madre, a una hija, a un familiar, y entonces en donde viene la Ujú, corrupción, porque entonces yo voy a tener que ir con un juez para corromper, oye, no seas malito, tráigame la suspensión o cómo le hacemos, ¿no? O sea, hay que ver ujú. todos los efectos que esto causa. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias, ¿no? Pues De sí, que queriendo evitar un mal, generas un mal mayor. yo creo que sí, yo creo que sí hay que checarlo con mucho detalle. Yo tengo fe en que Cámara de Diputados revise y vea verdaderamente las consecuencias que hay que limitarlo, que hay que mejorarlo, que hay que, sí estoy completamente de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado en esas reformas que se hacen. Si me permites, yo quisiera señalarle a quienes nos hacen favor de su atención que con abogacía, el Consejo Nacional de la Abogacía se ha encargado también de premiar, de reconocer la labor de muchos juristas en nuestro país que se lo merecen. Y estas medallas, estos reconocimientos, los hacen abogados, abogados entre abogados, conocedores de las entrañas de la carrera que están ejerciendo y de todo lo que hay en el fondo, en la superficie, a los lados, arriba, abajo, y de lo que de alguna forma significa la justicia en nuestro país. El último reconocimiento se lo dieron al ex Procurador General de la República, ex también Procurador del Estado de México, ¿verdad? Lo tengo muy presente. ¿Me recuerdas el nombre, por favor? Al doctor Víctor Humberto Benítez. Humberto Benítez Treviño, ¿verdad? Sí, así es, y consideramos otorgárselo no nada más por el mérito jurídico, político, que ha sido el único hombre que ha sido procurador en Ciudad de México, Estado de México y general de la República, sino que es un gran académico, es un gran jurista, tiene obra escrita y bueno, es de las gentes que han formado grandes generaciones. Y en el Consejo me parece vital no abandonar la lucha que empezaron nuestros fundadores, entre ellos mi padre, Ricardo Así García es. Villalobos, que es buscar justamente colegiación obligatoria de los abogados para prestigiar el derecho, para poder tener herramientas éticas que eviten los abusos de la ley para favorecer a unos cuantos y se perjudique a unos muchos, como es en este caso.
Y déjeme referirle que en el caso de Benítez Treviño, viene a colación porque dentro de todas estas calificativos que le hemos dado y esta descripción que has hecho sobre su persona y su trayectoria profesional, prevalece los valores de un hombre. Él renunció a la Profeco habiendo sido maestro de Enrique Peña Nieto, pues teniendo esa cercanía, porque recordará usted que su hija, pues, hizo un pequeño escándalo porque no le permitían la entrada a un restaurante. Y entonces él decidió que no iba a empañar un gobierno con una actitud de esa naturaleza y se retiró del cargo. ¿Me quiere usted decir quién lo hace ahora? Y no quisiera referirme a Dan Augusto, ¿verdad? Pero bueno, vea usted los extremos a los que se ha llegado cuando el poder y el abuso acompañan también a la razón humana. Jorge Ricardo, cuánto te agradezco, hombre. Me encantan estas charlas tan que nos permites conocer tantas cosas y llegar a la profundidad de los asuntos. Te agradezco infinitamente. No, Y al bueno, contrario, me da mucho gusto que habiendo sido amiga de tu padre, hayas heredado tantos valores. no, al contrario, yo creo que, fíjate, podremos estar o no de acuerdo con lo que se hace, pero tenemos que favorecer y valorar las instituciones del país. Hay un principio, creo que, y un valor que no se puede olvidar, que es lealtad justamente, y lealtad a la institución, y lealtad a los jefes, y lealtad a los amigos, y lealtad a la familia, y saber que esa lealtad lleva implícita un gran compromiso de apoyar a quien sirves, de apoyar a quien te debes. Y sí, es muy romántico decir me debo al pueblo y todo, pero no. Te debes a una persona que confió en ti y que te puso para un puesto, ya sea de elección popular o no, pero que estás dentro de un proyecto que no puedes dañar. Y no quiero poner nombres, pero lo digo para que le quede el saco. Hay que recuperar estos valores Claro que sí, por el bien de la República. por el bien de todos, Así es. ¿m? Porque también aquí se ha dicho, créame que lo que todos deseamos es que a la mandataria federal le vaya bien. Le va mal y la pagamos todos, ¿eh? Pues mira, ese es un dicho que siempre he oído y que me pongo a analizar y a pensar, es que nos vaya mal a todos, es que Te México generan condiciones que te son adversas. es la parte reputacional, es la parte reputacional del país, ¿no? Es la parte de que, bueno, nosotros elegimos, como haya sido, elegimos. Pues hay que apoyar, hay que impulsar, porque México es uno, pero pues, nos ven muchos países, muchas gentes, y lo que queremos es que este México florezca y avance. Gracias, Jorge Ricardo. Al contrario, gracias a ti, Gracias y ojalá tengamos estas charlas más seguido, ¿eh? por supuesto, es un Porque placer. esto ¿Eh? todavía nos faltan algunos dictámenes que habrá de tomar en breve. Bueno, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia que todavía le va a llevar 20 días sentarse bien y mandar a abordar todas sus togas, pero pero creo que habrá algunas resoluciones que habrá que desmenuzarlas por el significado que tendrán. ¿No crees tú? Tenemos que apostarle mucho, ya está la reforma también, es algo que nosotros decimos. Bueno, tenemos que hacer que esta reforma funcione para bien de todos nosotros, no unos cuantos, para bien de todos nosotros. Si esta reforma fracasa, créanme que va a ser muy doloroso y no podemos permitir el fracaso de esta reforma. Gracias, Jorge Ricardo. Al contrario, Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite, estaremos el próximo viernes en estas mismas redes. Gracias nuevamente. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.